Imagina que alguien te golpea la cara y cuando le preguntas por qué lo hizo, te dice porque eres avaricioso. Al día siguiente te golpea de nuevo. Esta vez te dice porque mataste a mi Dios. A la semana siguiente, otro golpe porque envenenaste el agua. Pasan los años y los golpes, pues, nunca se detienen. Pero cada vez que preguntas el por qué, recibes una razón completamente diferente. Esto sucede hasta que entiendes que simplemente las razones no importan, que quien te golpea simplemente necesita una excusa, cualquier excusa, para seguir golpeándote. Pues esta ha sido la experiencia judía los últimos 3000 años y en el presente sigue muy viva. Una encuesta de CNN encontró que casi 1 de cada 5 europeos cree que los judíos de alguna manera u otra se lo merecen, que ellos mismos causan el antisemitismo o el odio que otras personas sienten hacia ellos. Entonces hoy hablaremos justamente de eso. Vamos a desentrañar el patrón detrás de estas excusas, examinar las más significativas a través de la historia y entender qué es y por qué nace eso que llamamos antisemitismo. Entonces, ¿qué es exactamente el antisemitismo? Pues por definición es la hostilidad, prejuicio o discriminación contra los judíos. No es rechazar las acciones de una persona judía específica, es rechazar a las personas judías como grupo solo por ser judíos. Y sí, por encima podría parecer que de alguna manera u otra todos los grupos humanos en algún momento han enfrentado esto por igual. El racismo existe, la xenofobia también. Y es que los humanos primitivos sobrevivieron formando tribus que desconfiaban de los extraños, de quienes eran distintos. Estos traían violencia o enfermedades desconocidas. Pero el odio hacia los judíos tiene algo particular que lo hace distinto. Ha sobrevivido a través de imperios, religiones, continentes y milenios con una consistencia escalofriante. A través de la historia, cada sociedad que ha perseguido a los judíos ha ofrecido una explicación superficialmente lógica para hacerlo. Por ejemplo, los babilonios dijeron que era porque se negaban a pagar impuestos. Los romanos dijeron que era por rebelión. Los cristianos medievales dijeron que era porque mataron a su Dios, a Jesucristo. Los europeos modernos dijeron que era porque robaban su dinero. Los nazis dijeron que era porque eran una raza inferior. Y hoy algunos dicen que es por la mera existencia del Estado de Israel. Todas esas razones se presentan muchas veces con argumentos que suenan convincentes aisladamente, pero cuando las pones en secuencia histórica, empiezas a ver algo diferente. Un patrón de justificaciones que cambia constantemente para mantener el mismo odio. Es como si la conclusión siempre estuviese decidida y lo único que cambia es el argumento para llegar a esta. En el mundo antiguo, las persecuciones contra los judíos tenían contextos geopolíticos bastante claros. Cuando Babilonia destruyó el templo de Salomón allá en el año 586 a.C. y exilió a las élites judías, no fue porque odiaran a los judíos por ser judíos. Fue porque el reino de Judá se negó a pagar tributo y se rebeló. Fue una decisión política. Cuando los seleucidas prohibieron las prácticas judías, el Shabbat, la circuncisión, las festividades, tampoco fue odio racial, fue helenización forzada, la misma política que los romanos aplicaron a los druidas celtas en Europa, destruyéndolos para eliminar competencia cultural. La gran mayoría de los imperios hacían esto. Así creaban uniformidad cultural que facilitaba el control. Pero había algo diferente en cómo los judíos respondían a estas presiones. Mientras otros pueblos conquistados eventualmente se asimilaban, adoptaban las costumbres de sus conquistadores y desaparecían en la historia, los judíos simplemente se negaban. Una y otra vez, contra todo pronóstico, contra toda lógica de supervivencia, eligieron la resistencia sobre la asimilación. Y esto, pues, tiene raíces profundas. Desde los tiempos más antiguos, la identidad judía se construyó sobre la idea de una cultura y su relación con Dios. La Torá no es solo un texto religioso, es un manual de diferenciación. Qué comer, qué no comer, qué días trabajar, qué días descansar, cómo vestir, cómo orar. Estas prácticas crearon una comunidad con fronteras claras, con una identidad visible y persistente. Entonces, cuando los judíos se rebelaron contra Roma, algo que habla a fondo en este video que está aquí, el emperador Adriano decidió intentar borrar la persistencia judía del mapa de una buena vez por todas. Le cambió el nombre a su tierra, de Judea a Siria, Palestina, recordando a sus antiguos enemigos,
los filisteos. También les prohibió entrar a Jerusalén, los dispersó aún más, y aún así los judíos no desaparecieron, llevaron consigo algo intangible: su identidad, sus textos, su memoria colectiva, su negativa a disolverse. Y es esto, justo esta obstinada persistencia judía, lo que comenzó a plantar la semilla de algo nuevo. Ya la animosidad contra ellos no era solo cuestión de política imperial. Esta resistencia empezaba a sentirse como algo personal para estos imperios o países. Cuando llegó el cristianismo, fue el momento en el que el antisemitismo se transforma de conflicto geopolítico a odio ideológico. El cristianismo tenía un problema de compatibilidad fundamental con el judaísmo. Jesús era judío, sus apóstoles eran judíos, nació en una cultura judía, enseñó en sinagogas judías, pero la mayoría de los judíos no lo aceptaron como el Mesías. Ya para cuando el cristianismo se expandió por el resto del mundo y eventualmente se convirtió en la religión del Imperio Romano, necesitaba explicar esta paradoja. ¿Cómo era posible que el pueblo elegido de Dios rechazara al Hijo de Dios? Y pues la respuesta que construyeron fue devastadora. Los judíos tenían que ser los asesinos de Cristo, traidores espirituales, el nuevo pueblo maldito. Y con 165 cristianos por cada judío en el mundo, esta narrativa se convirtió en la verdad cultural dominante de Europa por más de 1000 años. Los judíos fueron masacrados durante las cruzadas no porque fueran una amenaza militar, sino porque eran considerados enemigos de Cristo. Fueron culpados de la peste negra y quemados vivos, decenas de miles solo en Alemania y Austria, porque alguien necesitaba ser responsable de la pandemia. Fueron acusados de libelos de sangre, de supuestamente asesinar niños cristianos para rituales, una acusación demencial porque el judaísmo prohíbe estrictamente el asesinato, pero la lógica nunca fue el punto. El punto era tener una excusa. Y aquí es cuando vemos la primera señal de alarma: la circularidad del odio. Se les prohibió a los judíos poseer tierras, se les prohibió unirse a gremios, se les prohibió ejercer casi cualquier profesión, excepto aquellas consideradas pecaminosas por los cristianos. Sí, como prestar dinero con interés. Entonces, los judíos sin opciones se convirtieron en prestamistas. Y una vez que lo hicieron, la sociedad cristiana los señaló y dijo: ven, los judíos son codiciosos. Solo les importa el dinero. Es la lógica perfecta del antisemitismo. Primero crea las condiciones, luego usa las consecuencias de esas condiciones como justificación para el odio original. Es como empujar a alguien al agua y luego culparlo por estar mojado. Hay un argumento que los antisemitas modernos repiten consistentemente en Internet. Dicen que los judíos fueron expulsados de 109 países a lo largo de la historia. Y pues, si te echan de 109 lugares, ¿no será que tú eres realmente el del problema? Suena súper convincente, ¿verdad? Primero, ese número de 109 países es completamente inventado. No hay 109 países diferentes que hayan expulsado a los judíos. La cifra viene más de listas infladas que cuentan la misma región múltiples veces a través de los siglos. Expulsaron a los judíos de Francia en 1182, luego los dejaron regresar para volver a expulsarlos nuevamente en 1306, en 1322 y finalmente en 1394. Contar cada ciudad, cada época, cada territorio pequeño como un país es simplemente estadística deshonesta diseñada para impresionar. Segundo, y más importante aún, ignora completamente el contexto histórico. En la Edad Media y en el periodo moderno temprano, todo el mundo era expulsado de alguna manera consistentemente. Los hugonotes fueron expulsados de Francia, los moriscos fueron expulsados de España, los protestantes fueron expulsados de territorios católicos y viceversa. Las minorías étnicas, religiosas y comerciales eran expulsadas todo el tiempo porque los gobernantes siempre necesitaban a alguien de quien culpar por los problemas económicos, cuando querían confiscar propiedades o cuando buscaban unidad religiosa forzada. La diferencia es que cuando expulsaban a los hugonotes, no había hugonotes en 50 países más documentando todos estos sucesos. Y pues los judíos simplemente estaban en todas partes debido a la naturaleza de su diáspora. Y es justo por eso que los registros de sus expulsiones existen en tantos diversos países. Y bueno, ¿por qué los expulsaban realmente? Casi siempre, pues,
por la misma razón. Los reyes y nobles les debían dinero a prestamistas judíos. ¿Y sabes cuál es la manera más fácil de no pagar tu deuda? Expulsas a tu acreedor y te quedas con sus propiedades. Robo legalizado. También había momentos en que necesitaban a quién culpar durante una crisis, una plaga, una guerra perdida. No es culpa nuestra que las cosas vayan mal. Son los judíos. Los expulsas, confiscas sus bienes y temporalmente calmas a la población enojada. Pero realmente lo poderoso de esta idea de que si todo el mundo hace algo como expulsar a los judíos, entonces debe ser algo que está bien, es una de las falacias más peligrosas que existen. Y te doy un ejemplo muy fácil. La gran mayoría de las sociedades también practicaron en algún momento la esclavitud. ¿Eso hace que sea moralmente correcto esclavizar a otros seres humanos? Absolutamente no, ¿verdad? La popularidad de una injusticia no la convierte en justicia. La realidad es que los judíos no merecían ser expulsados. Simplemente era la norma cultural más cómoda, más fácil de aplicar a conveniencia. También se escucha mucho eso de que son los mismos judíos quienes provocan este sentimiento de odio hacia ellos porque no se asimilan por sus costumbres extrañas. Pues, pregúntate algo, ¿por qué los judíos mantenían esas costumbres? Pues porque su religión, su identidad milenaria se los ordenaba. ¿Y por qué su religión les ordenaba ser distintos? Porque así se habían definido como pueblo desde sus orígenes más antiguos y así habían logrado sobrevivir lejos de su tierra de la cual fueron expulsados. ¿Te parece que esto justifica el odio hacia ellos? Pues aquí está la cuestión. Si tu respuesta es que sí, entonces estás diciendo que las minorías que se niegan a desaparecer con sus costumbres merecen ser perseguidas. Este mismo caso puede aplicarse a los maoríes de Nueva Zelanda o a los nativos norteamericanos. Inclusive, hoy entendemos en nuestras democracias liberales que la libertad de culto es un derecho fundamental del ser humano. Tanto hemos avanzado en el cuidado de estas minorías que en muchísimos países se crean leyes para protegerlas. No es doble moral no aplicar las mismas reglas a los judíos entonces. Si todavía piensas que tal vez de alguna manera los judíos causaron parte de su propia persecución, entonces hablemos del Holocausto. Hitler y los nazis construyeron una ideología entera basada en la idea de que los judíos eran una raza inferior, un cáncer demoníaco, una amenaza existencial para el pueblo alemán. El detalle está en que en el discurso que propagaban se llenaban de contradicciones. Decían que los judíos controlaban el capitalismo, pero también el comunismo, que eran parásitos sin patria, pero también conspiradores globalistas, que eran inferiores racialmente, pero también peligrosamente inteligentes. ¿Notas la ironía? Cuando el odio es la conclusión predeterminada, los argumentos no necesitan ser coherentes. Los nazis no asesinaron a 6 millones de judíos por algo que los judíos hicieran. Lo hicieron por lo que los judíos eran, un recipiente donde volcar toda la culpa del momento difícil que vivía Alemania después de perder la Primera Guerra Mundial. Un niño judío de 3 años de Auschwitz no había hecho nada, no había manejado bancos, no había conspirado, no había rechazado a Cristo, simplemente existía. Y eso fue suficiente para llevarlo a una cámara de gas. Simplemente era odiado por existir. Pero el odio no terminó en 1945, simplemente encontró nuevas formas, nuevos disfraces. Y la excusa moderna más popular de esto es el Estado de Israel. No odio a los judíos, dicen algunos, solo odio las políticas israelíes, odio el sionismo. Y esto merece un análisis cuidadoso porque la línea entre la crítica legítima y el antisemitismo disfrazado puede ser muy delgada. Por supuesto que puedes criticar las políticas de Israel, por supuesto que puedes oponerte a acciones militares específicas. Eso no es antisemitismo, eso es debate político normal. Pero cuando la guerra contra Hamás, después del 7 de octubre, genera oleadas de violencia contra judíos en Nueva York, en Londres, en Manchester, en París, Australia, entonces ya no estamos hablando de crítica política. Cuando vandalizan sinagogas en Argentina por lo que hace el ejército israelí, cuando acosan a estudiantes judíos en campos universitarios solo por el hecho de hablar en hebreo, cuando atacan negocios judíos que no tienen absolutamente nada que ver con Israel, eso no es antisionismo, es antisemitismo con un nuevo disfraz. Y es que más claro no puede ser. Las cruzadas, la Inquisición española, los pogromos rusos, matanzas de más de 150.000 judíos en Ucrania en 1648,
el Holocausto. Todo sucedió cuando no había un Estado judío. Israel causó la masacre de los judíos en 1096. ¿Israel acaso causó que 100.000 judíos fueran quemados durante la peste negra? ¿Israel causó las cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial? Pues no. Israel, como lo conocemos hoy, aún no existía. Israel es simplemente la excusa más reciente en una larga historia de excusas que usualmente no se aplica de manera similar a ningún otro grupo humano. Y es muy fácil de demostrar. Cuando Rusia invade Ucrania, nadie ataca a ciudadanos rusos al azar en las calles de Occidente. Cuando China oprime a los uigures, nadie vandaliza restaurantes chinos en su ciudad. Pero cuando Israel entra en guerra, los judíos de todo el mundo, que no tienen nada que ver con las decisiones políticas del Estado de Israel, son atacados. Ahí está el ejemplo de Bondi Beach en Australia. Si se analiza de manera lógica y objetiva, cada supuesta razón para el antisemitismo colapsa bajo examen riguroso. Son codiciosos con el dinero, pero los forzaron a ser prestamistas. Son poderosos y controlan todo, pero son solo el 0.2% de la población mundial. Son leales a Israel, no a sus países, pero los excluyeron por siglos de tener ciudadanía en donde vivían. Cada acusación es consecuencia del odio previo, no su causa. Es argumentación circular. Si eliminas una justificación, inmediatamente aparece otra. Si realmente fueran las acciones judías las que causaran el antisemitismo, entonces, cuando esas acciones cambiaran, el antisemitismo debería desaparecer. Pero no desaparece. Se adapta, se reinventa, sobrevive a través de milenios porque nunca fue sobre lo que los judíos hacen, siempre fue sobre lo que los judíos son, diferentes, visibles, persistentes y minoritarios. Moralmente culpar a las víctimas de su persecución debería ser visto como algo obsceno. No culpamos a las personas negras por el racismo, o al menos cualquier persona decente reconoce que hacer eso es repugnante. Entonces, ¿por qué tanta gente se siente cómoda culpando a los judíos del antisemitismo? Pues porque el antisemitismo está tan arraigado, tan normalizado después de 3.000 años, que incluso las personas que se consideran moralmente correctas o progresistas también caen en su lógica falaz. Y hay algo más que necesitamos confrontar honestamente. Los judíos, como grupo, han tenido éxito desproporcionado en muchísimos campos: educación, ciencia, finanzas, medicina, entretenimiento, derecho. Para un grupo que es solo el 0.2% del total de la población mundial, su representación en posiciones de influencia es realmente notable. Y esto alimenta pues muchas conspiraciones. Los judíos controlan Hollywood, los judíos controlan los bancos, los judíos controlan los medios. Y aquí es cuando necesitamos distinguir entre observación factual y teoría conspirativa. Sí, es verdad, Hollywood fue construido mayormente por inmigrantes judíos de Europa del Este. Sí, muchos bancos importantes fueron fundados o dirigidos por judíos. Sí, hay presencia judía significativa en medios de comunicación, pero esto no es conspiración, es consecuencia histórica y cultural. Cuando prohíbes a un grupo poseer tierras por 1000 años, se especializan en profesiones portátiles, comercio, educación, finanzas. Cuando tu religión enfatiza la educación, la alfabetización, el estudio, el debate intelectual, produces generaciones con ventajas educativas. Cuando formas redes de apoyo comunitario porque la sociedad te margina, esas redes ayudan a tu éxito colectivo. La diferencia entre observar esto y crear teorías conspirativas es la intencionalidad maliciosa que se le atribuye. Es decir, hay muchos judíos exitosos en finanzas debido a factores históricos y culturales. Eso es análisis. Es decir, los judíos controlan secretamente las finanzas mundiales para dominar el planeta. Eso es antisemitismo. La primera reconoce los patrones sin malicia. La segunda inventa intenciones siniestras para explicar el éxito ajeno. Y el test es muy simple. Si el éxito de los judíos te molesta más que el éxito de cualquier otro grupo, porque gente exitosa hay muchísimas más que no son judías que judías, entonces no se trata del éxito, es sobre los judíos. La triste realidad es siempre, no son los judíos, sino los antisemitas los que causan el antisemitismo. Los judíos simplemente existen, y existir siendo diferentes, siendo una minoría visible,
manteniendo una identidad que se niega a desaparecer a pesar de imperios, exilios, masacres y genocidios, parece ser suficiente crimen para algunos. Mucho más aún si el grupo consigue algo de éxito propio o para la humanidad. Eso solamente lo vuelve mucho peor. Recuerden siempre, cada uno de los centenares de mitos antisemitas que existen y resurgen década tras década carecen de evidencia real, de pruebas sólidas que los avalen. Solo toma la voluntad real de investigar a fondo y encontrarás la verdad